¿Qué diferencia hay entre la apocalíptica judía y el apocalipsis cristiano? ¿Cuántos juicios revela el Apocalipsis? La ejecución de los septenarios, ¿son sucesivos o simultáneos? ¿Qué relación hay entre las señales del fin dadas por el Señor Jesús y los septenarios del Apocalipsis? Introducción a los sellos del Apocalipsis. Estudio del Apocalipsis desde la perspectiva amilenial. Hay varias diferencias entre la apocalíptica judía y el apocalipsis cristiano. Enfatizaremos aquí la referida al hecho de que la apocalíptica judía manda a sellar lo escrito y lo hace para subrayar que el mensaje dado no es para el presente inmediato, sino para las generaciones posteriores. Por ejemplo, el apócrifo libro de Enoc indica que el contenido que revela es secreto y reservado para un tiempo futuro. Los apócrifos Jubileos y Baruch establecen que sus visiones y el conocimiento que transmiten no son para cualquier persona, sino que deben guardarse para los justos y para los sabios. Y en el apócrifo cuarto de Esdras se orienta que de los 94 libros escritos, 70 deben ser ocultos y reservados solo para los sabios. Incluso el libro bíblico de Daniel indica que sus palabras deben cerrarse y sellarse hasta el tiempo del fin. Las obras apocalípticas judías aparecieron durante tiempos de persecución y quizá a causa de este contexto de peligro es que la escritura apocalíptica judía se escribía, se sellaba y se escondía, y solo se daba a conocer a los de la comunidad, por ejemplo el centro religioso de Qumran, y se esperaba a que llegara la generación a la que le tocaba experimentar las experiencias anunciadas. A diferencia de todos estos escritos judíos, el Apocalipsis cristiano no se sella, más bien devela los sellos. Y el Señor Jesucristo, a causa de su obra expiatoria y de su victoria, como el león de Judá y raíz de David, es el único digno de quitar los sellos y revelar a todos la voluntad de Dios Padre. Los sellos se abren para manifestar las cosas que deben suceder pronto, pero quedan disponibles también para las cosas que han de suceder respecto de nosotros. Ahora bien, esta revelación del Señor Jesucristo es dada mediante 3 series de 7 bajo las figuras de sellos, trompetas y copas, imágenes que juntas representan el concepto general del único juicio de Dios sobre la tierra. El premilenialismo explica cada septenario por separado, haciendo una lectura cronológica de ellos y presentándolos como ocurriendo en un orden sucesivo. Y, por considerar que el contenido del Apocalipsis se trata de meros eventos futuros, el premilenialismo pasa por alto 2 hechos muy relevantes. Primero, no toma en cuenta la irrefutable verdad de que el Apocalipsis bíblico anuncia el inminente juicio de Dios sobre el Israel según la carne, ocurrida en los años 66 al 70 después de Cristo. Segundo, pasa por alto que el hambre, la guerra, la muerte, la persecución y la destrucción de Jerusalén anunciada por los sellos ocurrieron en Israel de manera simultánea. Estos 2 hechos hacen necesario comprender que la naturaleza de los 3 septenarios es asíncrona, es decir, no es correcto ver cada sello como inconexo o separado de los demás, ni interpretarlo como un suceso específico único. Tampoco es correcto separar la serie de los sellos de los otros septenarios de trompetas y copas. Una lectura del Apocalipsis iluminada por los hechos históricos devela su puntual cumplimiento en la terrible guerra y gran tribulación que enfrentó la Jerusalén política terrenal. Por lo que, al leer el Apocalipsis como una escena múltiple
donde sellos, trompetas y copas concurren en su ejecución, devela de mejor manera la venganza divina sobre el Israel terrenal por la sangre derramada de sus profetas, y nos da a conocer que este mismo proceso ocurrirá también al final de los tiempos, poco antes de la segunda venida de Cristo. Por consiguiente, todo lo que pasó la iglesia primitiva en el período del juicio sobre Israel es tipo de lo que la iglesia de cada época pasa durante la visita del Señor sobre las naciones que adversan a su pueblo hasta que sea el fin de todo. Las visiones del profeta Joel acerca de la asolación del día de Jehová sobre los moradores de Israel también conllevan el objetivo de ser interpretadas como ejecutándose de forma paralela, al describir el juicio en las figuras de oruga, saltón, revoltón y langosta. Aunque esta profecía de Joel describe los acontecimientos mediante las etapas de la vida de la langosta, sabemos que la aparición de una plaga de este tipo en la naturaleza señala a todos estos devoradores actuando al mismo tiempo y no por turnos. Este carácter simultáneo también se ve en la octava visión del profeta Zacarías, la de 4 carros con caballos negros, blancos, overos y alazanes, enviados a los 4 puntos cardinales. Los jinetes de Zacarías debían hacer un reconocimiento sobre la condición de las naciones de la tierra, no uno después del otro, sino los 4 al mismo tiempo. Estos 4 carros de Zacarías son los mismos 4 vientos regulados por 4 ángeles que, en el Apocalipsis, son los querubines de los primeros 4 sellos, sobre los cuales Dios cabalga. Y estos vientos son las circunstancias sociales que determinan el devenir de la historia humana, las cuales están bajo el control de Dios. Son vientos que se suceden uno tras otro, sino que son contextos que sobrevienen sobre la tierra de manera simultánea. Esta misma simultaneidad se ve claramente en la descripción que el Señor Jesucristo hace de las señales del fin, descripción conocida como el pequeño Apocalipsis relatado en los evangelios sinópticos. Observemos la extrapolación de lo descrito por cada sello con lo dicho en los evangelios sobre el fin del mundo. El primer sello, que habla sobre la predicación, el Señor Jesucristo lo menciona en Mateo 24, 4 y 5. Las guerras, el Señor Jesucristo las menciona en Mateo 24, del 6 al 7. El hambre y las pestes, el Señor Jesús las menciona en Mateo 24, 7 y 8. Y la persecución previa a la venida de Jesucristo contra la iglesia, el Señor la detalla en Mateo 24, del 9 al 14. Luego de esta persecución viene el fin, que el Señor describe en Mateo 24, del 15 al 28. Y por último, la segunda venida de Cristo, mencionada por el séptimo sello, compuesta por las 7 trompetas y las 7 copas, el Señor la menciona en Mateo 24, del 29 al 44. Como se ve, la profecía del Señor Jesucristo sobre el fin de Israel como nación, cumplida el año 70 después de Cristo, es tipo del fin del mundo en estos postreros días. Y a diferencia de lo que proclaman los premilenaristas, se puede verificar mediante este cuadro comparativo que la iglesia ha de pasar por la gran tribulación. Esta venida del Señor Jesucristo en juicio sobre el Israel según la carne, ocurrida en el 70 después de Cristo, corresponde a la instauración definitiva del reino de Dios sobre la tierra. El reino de Dios sobre la tierra que fue proclamado por el Señor Jesucristo y luego por la iglesia desde que el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne a través de la iglesia. Recordemos que los sellos son recapitulados y ampliados en su panorámica por las trompetas y copas, y cada una describe el ámbito social al que cada serie da tratamiento. Los sellos están dirigidos hacia la iglesia, las trompetas hacia los pecadores y las copas hacia los gobernantes que se oponen al Señor Jesús. De esta forma, la predicación
provoca granizo y fuego entre los pecadores y úlceras sobre los gobernantes. El segundo sello, que habla sobre las guerras, es ampliado en la figura de las trompetas, mostrando a las naciones como un monte ardiendo y a los gobernantes como un mar convertido en sangre. El tercer sello, que habla del hambre, es ampliado en la figura de las trompetas como el agua amarga y en la de las copas como un río de sangre. La peste, del cuarto sello, se traduce en oscuridad para los pecadores y como un sol que quema sobre los gobernantes. El quinto sello, que habla de la persecución contra la iglesia, se convierte en tormento sobre los pecadores y un grave dolor sobre los gobernantes. El sexto sello, que habla del fin, se traduce en muerte para los pecadores y es dibujado a través de la figura del Armagedón contra los gobiernos del mundo. Y el séptimo sello, que habla de la segunda venida de Jesucristo, en las trompetas es dibujada la victoria final de Jesucristo y como el fin completo de todo en las copas. En el transcurso de este estudio se irá dando esclarecimiento a cada símbolo de los sellos y su correspondencia con los de las otras series.